soy Francisco López. Buenas noches, soy Fernando Fernández. Hola, soy Pablo Malvido. Buenas noches, soy Rubén Espinosa. Yo me llamo Pablo Pérez. Buenas noches, me llamo Manuel Ayapazos. Hola, soy Óscar Eiroa. Hola, Aurora Fernández. Hola, soy Pedro Domenech. Don Raúl Rey, presidente del Club Leima de Ciclismo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estos son sus poderes para esta temporada, ¿no? Pues sí, y bastantes más, hasta 122, ya te puedes dar una idea de los que faltan por estar 122 con sus correspondientes bicicletas. ¿Y cómo lo van a llevar estos chicos? ¿Cree usted que están llamados a la gloria de ser los primeros en la meta? Bueno, por eso luchamos, o sea, la Junta Directiva justamente lucha porque alguno de ellos llegue al campo profesional, que Galicia, que siempre ha tenido grandes campeones, pues vuelva a tener pues aquellos grandes campeones que tuvimos como recientemente, pues Álvaro Pino o Blanco Villar. O incluso, pues si nos remontamos un poco más atrás, a Delio Rodríguez, que ha fallecido recientemente. Desgraciadamente hace poco. Y también usted fue un esforzado de la ruta por allá por los años 60, ¿no? Pues sí, en los años 50 y tantos ha sido uno de aquellos difíciles que competíamos en aquellos años 54, 57, inicié en este bello pero duro deporte. Me imagino que tendrá usted recuerdos inolvidables. Pues inolvidables. Yo creo que la bicicleta nos deja a todos algunos recuerdos que jamás en la vida olvidarás, porque además en aquellos años donde tienes 16 años, pues prácticamente no los olvidas en la vida. Y es un deporte duro. Es un deporte duro, no diría tan duro, diría durísimo, ¿no? Durísimo. Porque no solamente lleva consigo estos ciclistas que aquí tenemos con nosotros hoy, representando a todos sus compañeros del Club Ciclista Leima, sino realmente otra cosa dura que es para ellos, que es el estudio, que es fundamental. Entonces, aparte de la bicicleta, tienen la dureza del estudio para ellos. Sí, porque tienen que compaginar eso, el deporte y el seguir pues con sus estudios habituales. ¿Alguno de estos chavales apunta ya cualidades de Indurain, por ejemplo? Pues sí, ¿por qué no? Nosotros tenemos aquí concretamente tres, yo diría que tres de los muchos que tiene el club. Fran, que es uno de ellos, que despunta por los triunfos alcanzados el año pasado. Pablo Pérez Ponte, que también está por aquí detrás mía, que recientemente ha tenido un accidente. Y Pedro Domenech, porque están demostrando que después de 7 u 8 años o 12 como tiene el club ciclista, pues recientemente, concretamente este año, en las 2 pruebas que se llevan competidas en Zamora, pues están demostrado que están a un nivel altísimo de ciclismo español y a nivel europeo, porque hay que darse cuenta que compiten con corredores extranjeros. Es importante la ayuda que recibe el ciclismo gallego de la industria, por ejemplo, en este caso pues de Leima. Bueno, esto sí que es importante, la pregunta fundamental. Una empresa como Leima, una empresa que además que tenemos el orgullo que es gallega y que es de La Coruña y que hace bastantes años, realmente en los años, yo creo que llevamos un paralelo la empresa y el club. La empresa Leima debe tener pues como 30 y tantos o 32, 34 años y el club este año es aniversario, 30 años, pues de los años que está apoyando al club, pues una vez ha estado con nosotros 4 años, luego 2 y esta nueva época en el año 1994 en donde realmente digamos que estamos despegando con el gran apoyo que nos presta esta firma Leima. ¿Y cómo andamos, señor Rey, en competiciones en Galicia pues para los integrantes del equipo de Leima? ¿O tienen ustedes pensado también salir fuera de Galicia? Sí, salimos. Con el equipo amateur es el que más está compitiendo fuera. Yo puedo decir concretamente, este ciclista se va a marchar mañana a competir a Palencia y el domingo compiten en Valladolid. O sea que de momento estamos compitiendo fuera porque hasta el 27 del mes de marzo no empieza la temporada en Galicia y entonces compiten fuera. Hay que darse cuenta que esta gente tiene que ponerse a nivel nacional y a nivel internacional. Pues muchísimas gracias, don Raúl Rey. Gracias también a todos vosotros por habernos acompañado hoy aquí y desde luego pues deseamos todos los éxitos del mundo, les deseamos para el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, mientras descubrimos a este Indurain gallego, que tenemos bastante cantera para descubrirlo, pues lo que vamos a hacer ahora es jugar al golf.